Hola, bienvenido y bienvenida. La programación lineal es un método que se emplea para optimizar, ya sea minimizando o maximizando, a una función objetivo. Si tenemos la siguiente función objetivo, cuyo valor es 5x más 8y, y si además para ello contamos con una región factible, ¿cuál debería de ser el mínimo y máximo valor para dicha función objetivo? Para poder resolver este tipo de preguntas, es necesario precisar lo siguiente. Primero, colocamos el cero en el eje de coincidencia para x e y. Ahora, este es el eje x, el cual lo notaremos aquí. Y este es el eje y, la vertical, el cual lo notamos ahí. Para poder dar solución a esta pregunta, es necesario recordar el teorema fundamental de la programación lineal. Y esta es que si existe una solución óptima, esta se halla en uno de los vértices de la región factible. Por tanto, vamos a analizar los vértices para poder encontrar las respuestas. Es así que trazamos el 2 hacia el 1. Eso significa que aquí tenemos el par 2,1. También trazamos el 1, 2. Eso significa que tenemos el par 1, 2. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, el punto de coincidencia entre los ejes X e Y, el 0 le corresponderá tanto a X como que también a Y. Quiere decir que nuestra función objetivo será R 0, 0, el cual será igual a 5 por 0 más 8 por 0, el cual viene de reemplazar de la ecuación superior. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros básicamente analizamos a este punto 1 y a este punto 2? Eso significa que nuestra función objetivo ahora será R1 de 2, el cual será igual a 5 por 1 más 8 por 2. Esto debe resultar 21. Ahora, ¿qué pasaría si analizamos el 2 y el 1? Eso sería para nuestra función objetivo R2, 1, la cual sería igual a 5 por 2 más 8 por 1. Eso nos sale 18. Y finalmente, ¿qué pasaría si nosotros tomamos a X con el valor de 0 para este punto y 3 para el Y? Nuestra función sería R03, la cual sería igual a 5 por 0 más 8 por 3. El resultado aquí es 24. Ahora bien, con estos resultados, ¿qué es lo que haremos? Bueno, ya sabemos que nuestra función objetivo es Rx de y
igual a 5x más 8y, de la cual hemos obtenido los otros resultados. Entonces, observemos lo que hemos obtenido. Hemos obtenido que nuestra función objetivo para 0, 0 era 0. Para 1, 2 era 21. Para 2 y 1 era 18. Y para 0, 3 es 24. Hay 4 valores que hemos encontrado. Y de ahí podemos deducir que este número, el 0 de la función objetivo 0, 0, vendría a ser el valor mínimo. Ahora, este otro, el 24 de la función objetivo 0, 3, vendría a ser el valor máximo. Por tanto, ya tenemos la solución a nuestra pregunta. Y esta es que el mínimo y el máximo valor para la función objetivo es 0 y 24. ¿Qué te pareció? Sencillo, ¿verdad? Ahora ya sabes un poco más sobre programación lineal, que está dentro de la asignatura de álgebra. No te olvides siempre de seguir aprendiendo. Hasta pronto.